No, hemos decidido terminar este simposio haciendo un resumen de los hitos de la hipercolesterolemia familiar y qué papel ha tenido la Fundación y el Safeheart en el conocimiento de la hipercolesterolemia familiar a nivel mundial. Entonces vamos a partir, bueno, lástima que se vea tan poquito, pero lo ven en las pantallas, ¿no? En las pantallas que tiene. Pero fíjense ustedes que tenemos ya, ¿cuántos años acá? 100 años, ¿no? 100 años cuando se empieza a describir la muerte súbita en pacientes que tenían xantomatosis. Miller habla habla de la enfermedad hereditaria cardíaca con xantomatosis o con el colesterol elevado. Y van pasando los años, aquí se habla de hipercolesterolemia familiar esencial. Un estudio interesante de Kachandurian, libanés, la herencia de la hipercolesterolemia esencial, describe los antecedentes familiares. Vean ustedes cómo aquí ya aparece el bypass ileal el año 72, el año 73, la plasmaféresis en los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Y bueno, y aquí tenemos el gran... Pedro, aquí faltó lo de las estatinas el año 70, ¿no? Lo de las estatinas de Akira Endo. Eso no lo... Lo de las estatinas de Akira Endo está allí. ¿En dónde está? Ah, aquí, el año 70, tiene razón, no lo leía. No lo veía, claro. Fíjate que en 1971 Akira Endo descubre las estatinas. ¿Por qué nosotros queríamos contar un poquito de esta historia? Porque hemos conocido a mucha de esta gente. Claro. A Akira Endo le saludamos, a Akira Endo le saludamos hace 5 años en Maastricht. Ajá, y a Goldstein y Brown también. Bueno, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el gran hito que fue la descripción, ¿no es cierto?, del receptor LDL por Goldstein y Brown, que les vale el premio Nobel unos cuantos años más tarde. Y bueno, ponemos aquí el año 89, que también estuvimos con Pedro en aquella reunión cuando empezamos las andanzas, ¿no?, en la hipercolesterolemia con Roger Williams, que traía este programa de Estados Unidos, el MedPet, ¿te acuerdas que lo hacían en Utah? Y nos juntamos con él en París. Eso fue pues en París. Cuando ya empezamos sabéis con que Roger Williams fue uno de los promotores precisamente en el tema de la hipercolesterolemia familiar, ya más a finales del siglo XX. Y bueno, pues cuando uno conoce a estas personas en esta historia, pues no sé, a mí me ha parecido que era bonito también hacer como un recordatorio de lo que está pasando en la hipercolesterolemia familiar. Y precisamente ahí salió el primer documento de la Organización Mundial de la Salud en París. Y entonces el doctor Alonso y yo estábamos allí. Claro. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que ya no somos jóvenes, aunque aparentemos... No alcanza la generación. Bueno, y aquí tenemos ya en los 90, es como si fuera ayer, a los 90 uno dice, los años 90, bueno, claro. Aquí está, ¿no es cierto? Empieza ya a aparecer una serie bueno, los primeros datos de Holanda, por ejemplo, que también fuimos nosotros a Holanda, ¿te acuerdas? A reunirnos allí claro. con el grupo de... ¿Por qué nosotros hemos querido poner también esto? Claro, a lo mejor podéis pensar que es un poquito pretencioso, pero merece la pena por eso contar la historia. Porque, por ejemplo, aparece ahí el registro del Simon Brun. Ya sabéis que hasta hace poco es el registro de Inglaterra, el Simon Brun también pues era eso. Bueno, el Simon Brun, para vuestra información, ha desaparecido. Entonces aparece otro registro, que es el registro de los holandeses, de las clínicas de lípidos. Indudablemente el papel que se hizo allí fue tremendo, porque ellos han diagnosticado genéticamente prácticamente pues casi al 50% de la hipercolesterolemia familiar en su país genéticamente. También hay que decir, por lo que decía Alina Almón, claro, ahí estuvimos también, porque nosotros cuando dijimos, vamos a ver cómo empezamos el Safeheart, bueno, fuimos a Holanda, allí estuvimos pues hablando con ellos, nos enseñaron sus registros, ya nos quedamos un poquito asustados, porque que tenían prácticamente nada, los niveles de colesterol, hacían genética, más o menos tenían el peso, la talla y 2 cositas más, pero no tenían. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Que ellos no han podido seguir, o sea que no hay un seguimiento de lo que se hizo en Holanda. Y también hay que decir, pues es un poquito el mérito de todos vosotros y de la Fundación, que en Holanda el gobierno les daba entre 5 y 7 millones de euros al año a una fundación que dependía
del Centro Médico de Ámsterdam, donde estaba Castellane y De Fez, para hacer el diagnóstico genético. A nosotros no nos han dado ese dinero, pero lo hemos conseguido. Nada. Y otra cosa, Pedro, que hay que decirlo también, no hay que quitarle el mérito que todos hemos usado en algún momento los criterios clínicos de diagnóstico de la red de clínicas de lípidos de Holanda, ¿no? Los hemos usado, algunos se han validado en algunos países. Yo creo que es un tema que es importante, aunque ahora podamos decir y discutir si los criterios sirven en España o no, pero son los criterios que se usan prácticamente a nivel mundial los más utilizados. Y eso sale de su registro, ¿no? Que como dice Pedro, ya no queda nada. Claro, yo ahora también lo que os animo es que nosotros no podemos seguir, y además esto le complica a los que toman las decisiones políticas en salud. Nosotros no podemos seguir utilizando los criterios de las clínicas de lípidos de Holanda. ¿Por qué? En el registro CEIJAR, claro, edad media en ese momento de 40 y tantos años, 13% tienen santomas. Si nosotros ahora empezamos a detectar a los niños y a incluirlos, ya no va a haber más santomas, porque el santoma está en relación con la edad y con las cifras de colesterol LDL. Entonces, el santoma le tenemos que quitar. ¿Por qué? Claro, nosotros también, ¿por qué lo pusimos? Porque cuando fuimos a lo de la aportación reducida, pues nos dijeron que les teníamos que dar algunos criterios. Como no teníamos todavía el diagnóstico genético y nos asumía, pues hubo que darle esos criterios para que en función de una puntuación se diese la aportación reducida. Pero eso ha evolucionado tanto que nosotros ahora decimos que es mucho más fácil sospechar el caso índice, que estaba aquí, que hemos ido a Zaragoza, estaba el doctor Escribano, ellos quieren hacer un plan, digo, pues lo que tienes que buscar en las consultas una persona que tenga un colesterol total de 300, por ejemplo, un LDL por encima de 220 sin tratamiento, y le preguntas que si tiene familiares con el colesterol elevado. Te van a decir que sí, por lo tanto ya tienes la sospecha para hacer a esa persona diagnóstico genético. De nuevo, la historia familiar. Entonces, no sé, nosotros ya nos atrevemos a decir que esto ya no se debería usar, por eso que os he dicho, porque los santomas los vamos a perder en los próximos años. No, y todavía, Pedro, perdona, que era para solamente el diagnóstico del caso índice y se está usando para todos, con lo cual entonces perdía sensibilidad y especificidad. Claro. El caso índice, bueno, podemos buscar siempre al mejor, pero una vez que tenemos el caso índice ya lo demás no nos importa. Nada más si queremos ver un poquito de colesterol en los familiares para no cribar a todos, el que tenga el colesterol por encima de unas cifras y ya está. Por eso nosotros nos hemos atrevido, que a lo mejor os parece que es un poco pretencioso, pero yo creo que tenemos que estar en la historia futura de la hipercolesterolemia familiar. Y ahí aparece, pues, el estudio CEIJAR. Pero además os digo porque en Inglaterra, tan poderosa, y en Holanda ya no hay registros. Entonces, el único registro importante ahora mismo que hay es este. Y claro, pues ahí os hemos puesto, claro, cuando empieza la cohorte CEIJAR. Porque la propia fundación, cuando se habla en inglés del Global Access a los medicamentos, también somos ejemplo fuera de España, porque es de los pocos países que se ha conseguido casi todo para los pacientes con HF. Nos queda el reembolso de los nuevos fármacos para los homocigotos, y ahí es otra lucha que tenemos pendiente. Entonces, bueno, pues luego ya nos ha parecido que había que poner pues algunos hitos que hemos conseguido nosotros también. Pero ¿por qué digo nosotros? Pues porque no lo han conseguido en la corte de Inglaterra, ni en la corte de Holanda, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues son la ecuación de riesgo, los predictores, pues los pacientes que tienen un perfil de resilientes a hacer una enfermedad cardiovascular. La regresión de la placa de ateroma, por primera vez lo hemos demostrado también en pacientes con HF sin enfermedad aterosclerótica clínica, sin enfermedad cardiovascular clínica. Y bueno, la supervivencia de los homocigotos, como habéis visto que hemos puesto esta mañana. Eso, como todavía no lo tenemos publicado, pero fijaros la supervivencia que se empieza a ver, sobre todo en las mujeres con hipercolesterolemia familiar. Pero aunque pongamos las curvas, que queda muy bonito, todas las personas de la fundación que siguen a estas personas, pues de algunos días que me dicen, oye Pedro, fíjate esta persona que hemos hablado y tiene 92 años, con hipercolesterolemia familiar. Cosas muy interesantes.
y se les sigue tratando, porque si una persona está bien, no tienes por qué dejar de tratarla, hay que a lo mejor tratarla menos intensamente. Entonces, bueno, pues yo creo Esa es la tarea pendiente. que eso ya veremos a ver lo que pasa sobre el cribado. Que el cribado, yo lo que siempre hemos discutido, si a mí me encantaría, bueno, que sea a los 4 años, a los 2, pero que se haga. Porque todo eso se dice, pero no se hace. Pero si llegamos a conseguir el cribado del recién nacido, que es el cribado universal, pues en el futuro vamos a solucionar y vamos a ver que todas las personas con hipercolesterolemia familiar, detectados y tratados precozmente, tienen la misma esperanza de vida que una persona que nace sin hipercolesterolemia familiar. Así que bueno, vamos a ver lo que podemos añadir el año próximo. Muchas gracias a todos. Gracias.